Muy bien, estimados estudiantes del curso Gerencia Estratégica, reciban un cordial saludo. Espero que hayan disfrutado de su descanso de Semana Santa. Entonces nos reincorporamos a nuestro avance en el curso. Entonces aquí ya hay un material complementario agregado. Están unos documentos asociados al análisis político, económico, social y tecnológico desde dos perspectivas diferentes. El análisis de las cinco fuerzas también, el diamante competitivo y el benchmarking. De pronto este documento sí es como complementario, hay que bajar ahí un documento que es interesante, pero creo que los vitales son estos cuatro para leer y preparar el segundo parcial. El segundo parcial va en la línea de justificar precisamente eh, ese modelo tradicional de la gerencia estratégica y la necesidad o el uso o la integración de estas cuatro herramientas. El análisis PEST, el análisis de las cinco fuerzas del mercado, el análisis de diamante competitivo y el benchmarking. Listo. Ese es como el ejercicio que van a realizar ustedes al final del curso, al final del curso, no, al final de este segundo mes, que sería el ejercicio evaluativo. Ya miraremos cuándo será el plazo de esto, ahí como para mediados de marzo, más o menos, mediados de abril. Bueno, avancemos entonces en la temática que nos toca para esta semana. Continuamos entonces con el texto sobre los conceptos básicos de administración estratégica, el caso Boeing y Airbus, que les he pedido que lo lean. Esto no se los interpreto, no lo dijeron, ustedes tienen que hacer el análisis de lectura. Les recuerdo pues que es importante que vamos leyendo para que adquieran lenguaje, para que adquieran pues como teoría y que se les note ese efecto de la lectura en la forma de argumentar. Está el tema de la globalización, que es un tema que van a encontrar también en los otros textos, que es muy importante para el desarrollo conceptual de lo que es la estrategia de diferenciación en unos en ambientes donde competimos globalmente. Las teorías de la adaptación organizacional y el concepto de la organización que aprende, donde tuvimos un referente de Peter Senge y la quinta disciplina. Entonces entendemos que hay que hacer análisis en diferentes dimensiones, por eso las herramientas que hablamos ahora, las cuatro herramientas, se utilizan para este análisis y es su trabajo en ese parcial explicar cómo se integran, indagar un poco más en esos documentos para explicar mediante un mapa conceptual cómo se integran esas herramientas. Entonces, partimos de donde habíamos quedado, la formulación de la estrategia. Dentro de este libro hay un enfoque muy fuerte como modelo tradicional a la misión. La organización debe saber qué es su razón de ser, cuál es el motivo que hace que todos se levanten cada mañana, se bañen, se duchen y se vistan y vayan a la empresa, motivados. ¿Cuál es ese motivo? ¿Qué es lo que los levanta? Entonces, mucha gente dirá, no, pues simplemente el salario, sí o no, pues es el trabajo. Pero hay personas que se mueven a partir de la inspiración con la misión organizacional, ese propósito o razón de la existencia de la organización y la forma como se declara. Entonces, aunque se los he dicho, en teoría administrativa no hay verdades absolutas y aquí no hay una doctrina que nos diga la misión obligatoriamente debe tener esto o lo otro. Aquí hay una literatura entonces que nos está diciendo esto debería tener la misión y qué puntos son importantes. Entonces hay unos puntos importantes que debe tener la estrategia y aquí nos desagregan 10 puntos importantes que debe tener. Es una opinión de un autor de 1997. Vamos a ver qué interpretan ustedes de allí. Habla entonces luego sobre los objetivos, porque es importante definir los objetivos después de la estrategia y esto podría ser muy discutido por autores más adelante, nos vamos a dar cuenta que esta literatura tradicional de definir estrategia, objetivos y políticas no realmente a veces es digerible
y puede ser que algunos autores como Misbert lo critiquen. Ahorita nos vamos a dar cuenta al final de una observación que hacen allí de Misbert. Entonces, los objetivos son los resultados finales de la actividad planificada. Esto es como que si la organización, a mí se me encendió un bombillo y ya voy a tener unos resultados finales esperados. Hay unos objetivos transitorios, hay unos objetivos que se proponen en el tiempo y no todos se logran alcanzar en el mismo momento. Entonces, allí hay una serie de críticas, no obstante es importante revisar esto porque la forma como se definen los objetivos, al igual que lo que sugieren aquí en la misión, es importante. Entonces, es importante que se definan objetivos de rentabilidad, de eficiencia, de crecimiento, de riqueza, de utilización de los recursos, de reputación, de liderazgo en el mercado, de supervivencia. Entonces, esto nos dice esta literatura que reúne otra literatura al respecto, ¿cierto? Las estrategias, y el punto crítico es entonces qué es una estrategia y cómo las define. Entonces aquí aparentemente hay una división como de jerarquía de estrategias. Hay una estrategia a la que ellos lo llaman la estrategia corporativa, la de toda la organización, unas miras generales, unas metas amplias de lo que sería la, el avance en el tiempo de la organización. Hay ya unas estrategias de negocios y esto proviene de la literatura norteamericana, donde a los negocios se le denominan departamentos. Entonces, de acuerdo a la departamentalización de las empresas, entonces ya hay como unas subestrategias que apuntan a la estrategia corporativa. Y hay unas estrategias que ellos denominan funcionales, que son estrategias ya del proceso productivo como tal, del proceso en específico. Entonces, hablan de investigación y desarrollo y de otros ejemplos que permiten optimizar, mejorar el costo de producción de los productos y optar por desarrollar también ventajas en la parte de eficiencias de producción. Entonces, esta literatura es interesante porque muestra ese modelo norteamericano del esquema del desarrollo de la gerencia estratégica, de la planeación estratégica para hacer una gerencia de esa planeación, habla de esa jerarquía y habla de las políticas también, que son unas directrices amplias para poder tomar decisiones, es definir como unos mecanismos a través de los cuales se van a tomar decisiones y esos mecanismos se deben respetar en cascada dentro de la organización y definen el logro de esos objetivos y de esas estrategias. Aquí se repite la página 14, es un defecto que tiene el documento, y la página 15, entonces luego en la 16 ya tenemos la estrategia, pues el modelo visto como la estrategia funcional dentro del proceso productivo, la estrategia de negocios dentro del área o dentro del departamento y la estrategia corporativa general de la organización. Proponen allí pues algunos ejemplos donde muestran que se cumplen estos modelos de jerarquía en varias empresas norteamericanas. Dentro de la implementación de la estrategia entonces se habla de programas, y aquí el concepto de programas luego ya viene a ser criticado por el PMI, Project Management Institute, donde dice que la definición que ellos dan aquí de un programa es la definición de un proyecto, y un programa es un conjunto de proyectos. Entonces aquí dicen que un programa es la declaración de las actividades o pasos necesarios para llevar a cabo un plan de uso único. Pues no explican que es un plan de uso único para alcanzar unos objetivos, que son los objetivos estratégicos, pero de todas maneras esa definición se ajusta a la definición de proceso, y un programa es la reunión de la definición de proyecto, perdón, allí hay una diferenciación entre proceso y proyecto. Entonces dice el PMI que esto se ajusta a la definición de un proyecto y que un programa es la reunión de muchos proyectos y que amerita pues una gerencia mayor que la gerencia del proyecto. Entonces aquí se habla también de los presupuestos, porque es importante la definición de los presupuestos para un desarrollo estratégico, porque precisamente la organización en su operación rutinaria, en sus procesos rutinarios, consume unos presupuestos de producción semanal, mensual, anual,
pero aquí ya hay que pensar en unos presupuestos para mantener unos proyectos generales específicos que atienden no a la operatividad, no a la rutina, sino atienden a la diferenciación, al desarrollo estratégico de la organización. Hay unos procedimientos, y esto es muy cuestionado también, porque entonces si es un proceso o un proyecto, perdón, de única implementación, por lo general no hay unos procedimientos muy bien definidos, pero aquí hablan de unos procedimientos operativos estándar. Esto corresponde a la literatura de procesos, que lo que busca es que en medio de esa estandarización se desarrollen economías de escala. De todas maneras, hasta allí llega la literatura, y así es como, y por eso elegí este capítulo, porque muestra cómo nos llega la teoría americana, cómo la interpretamos, y así es como nos venden el concepto de planeación estratégica tradicional en las organizaciones. Luego llega lo relacionado con la evaluación y el control. Entonces, con base en todo lo anterior, se despliegan mecanismos para evaluar el rendimiento, la eficiencia, el uso de los recursos en el alcance de estos objetivos, el uso de los presupuestos y precisamente pues el alcance de las metas. Entonces, en esta altura nos hacen pues como una observación acerca de la forma como se puede llegar a entender pues la realimentación del proceso, y hablan del inicio de la estrategia con eventos desencadenantes. Y allí es donde les mencionaba que Henry Misbert descubrió que la formulación de la estrategia no es por lo general un proceso regular y continuo. Con frecuencia es un proceso irregular y discontinuo que se inicia y se detiene de forma repetida. Existen periodos de estabilidad en el desarrollo de la estrategia, pero también hay periodos de flujo, de dudas, de cambio gradual y de cambio global. A esto es a lo que también dentro del modelo americano pues le llaman la revisión anual de la estrategia. En los meses de febrero, por lo general, cuando finaliza el invierno, las compañías se reúnen antes de poner los estados financieros al público en marzo, y analizan el alcance de sus objetivos estratégicos, el desarrollo en el año, y reformulan la misión y la visión. Pero esto no está en la literatura. Aquí entonces hablan como de una estrategia que en este momento se pensaba cada 5 años, cada 10 años, se trabajaba, pero como que no había una evaluación del alcance y en el logro de los objetivos, pero no había una reformulación. Henry Misbert precisamente lo que dice es, se necesita hacer ajustes de los modelos de estrategia y pensar más hoy en día en planes estratégicos no mayores a 5 años, en los que estemos revisando anualmente el alcance de los objetivos estratégicos. Entonces aquí hablan pues como de algunos mecanismos que hacen que cambien estos desarrollos de la estrategia. Hay un caso interesante que les pido que lean también de Sun Microsystem, y ya entraremos en la última semana de este módulo a hablar de la toma de decisiones estratégicas. Por favor, entonces lean hasta esta página, tengan esto incorporado. Les recomiendo también entonces tener incorporado e ir leyendo para ir preparando el parcial estos 4 documentos que son fundamentales. Análisis PES, páginas 61 a 77. El modelo de las 5 fuerzas del mercado, páginas 1 a la 15, el diamante competitivo, páginas 1 a la 18, y benchmarking, páginas 1 a la 12. Ya luego, cuando hablemos de esta toma de decisiones en el último módulo, la última semana, podremos tratar la temática de integración para que ustedes ya puedan responder al parcial con unos elementos discursivos, después de haber leído esto y haber escuchado el discurso del profesor, unos elementos discursivos que les permitan integrarse o aventurarse a proponer la integración de esas herramientas para producir unos resultados de análisis del entorno para desarrollar estrategias dentro del método tradicional. Recuerden que estuvimos 2 semanas en el cuento del Océano Azul, un cuento interesante, un cuento motivador que nos hizo pensar en la estrategia. Entonces nuestra mente se deslocalizó un poco y entramos, abrimos
la mente al tema de la estrategia. Ya luego tuvimos la semana del Balance Scorecard y vimos una herramienta que pertenece al modelo tradicional para gerenciar la estrategia. Y ahora ya estamos viendo el modelo tradicional. El modelo tradicional pues nos habla de la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, pero está diseñado para océanos rojos, está diseñado para escenarios de alta competitividad, donde las ventajas competitivas realmente se buscan allí dentro de un mar de competencia con unas empresas que ofrecen productos y servicios similares al mío y donde los márgenes son muy pequeños, las ventajas son muy pequeñas y esa es la mentalidad bajo la cual se trabaja en esta literatura. Entonces ya vemos pues que este capítulo ya vamos más de la mitad y por favor lo van integrando con estas lecturas. Espero entonces que este video lo grabo antes de Semana Santa, pero lo podrán ver ustedes para la semana que regresamos a clase. Listo, quienes lo vean antes de Semana Santa, pues me alegra mucho y pueden ir tomando ventaja en las lecturas. Y bueno, quedamos entonces así. Nos veremos, no sé si el lunes, cuando vean este video el lunes 4 o el lunes 5, voy a revisar qué lunes es ese. El lunes 5 de abril puede estar en la sesión de clase, porque como les digo, tengo otro compromiso, ese día tengo una evaluación, entonces puedo demorarme más de lo esperado. Yo les pido el favor entonces que de todas maneras con estas lecturas, con el video, con este video que ya llevo 16 minutos en él, tengan material suficiente para trabajar como clase de este lunes, avancen con estas lecturas y si tienen preguntas al respecto, ya saben que me las pueden formular, bien sea por estas burbujitas que están acá o me las formulan en la próxima sesión, ¿cierto? Entonces, hagámoslo de esa manera. No tengo certeza de poder estar en la sesión del lunes para hacer como lo que hacemos de realimentación de este video, pero ya les dejé pues la realimentación del video, de la evaluación del parcial 1, pues les doy ahí como ánimo y argumentos. Yo creo que las notas también son bondadosas, son generosas, no soy de los tiranos que busco como afectar al estudiante con la nota. Me interesa más que capten el discurso, que capten la intencionalidad. Vamos a mejorar el desarrollo de esos mapas conceptuales y la idea entonces es que esta sesión la utilicen para leer estos documentos en la medida que puedan y ver este video. Listo. Dudas entonces quedan para el otro lunes siguiente. Listo. Quedamos así. Muchas gracias por su atención. Tipo TED, lo que no se diga en 18 minutos ya es redundar. Un abrazo, felicidades, que estén muy bien.